Bueno, pues ha llegado el tiempo de pasar a nuestro estudio bíblico de esta tarde. El día de hoy tenemos un salmo de David, aunque el título no menciona que es un salmo de David, y lleva por título Motín contra Dios y su ungido. Y mi mensaje para ti en esta tarde es, hermano, cuida de no ser parte de esa rebelión del mundo contra Dios, como el Salmo número 2 nos lo enseña en esta tarde. En verdad espero que Dios nos hable por medio de su palabra, que nos dé oídos para oír en esta tarde, así como un corazón dispuesto para obedecer su palabra. Por favor, abre tu Biblia en el Salmo número 2. Y bueno, al abrir tu Biblia te vas a dar cuenta que a diferencia de otros salmos, este no contiene información en el título. Pero a través de la Biblia vemos algunos datos que hacen referencia a este salmo y nos dice, por ejemplo, Hechos 4:25, que fue escrito por David. En el contexto del libro de los Hechos, vemos cómo los apóstoles están viviendo una rebelión de los líderes contra el Señor Jesús. No querían que los apóstoles testificaran del Señor Jesucristo y se estaban oponiendo a Él. Cuando David escribe este salmo, él está plasmando sus vivencias de esa época que está viviendo, pero Dios usaría este canto de una manera profética para apuntar a nuestro Señor Jesucristo y describir un motín que se ha levantado desde hace mucho tiempo contra Dios y contra su ungido. En el motín contra Dios vamos a ver algunas características de estos rebeldes, y lo primero que yo te digo, que en el motín contra Dios, el rebelde no respeta la autoridad de Dios. No va a respetar la autoridad de Dios, como nos lo dice este canto. Mira lo que dice el versículo número 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El canto comienza con una pregunta que invita a la reflexión de parte del salmista. Él no espera una respuesta. No piensa que le van a contestar. Simplemente esta es una pregunta de asombro. No entiende lo que está sucediendo. No sabe por qué está esa rebelión y no hay ninguna razón en ella. Y es lógico pensar así, porque ¿qué ha hecho Dios para que la gente se rebele contra Él? Dice Jeremías 2:5, así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios dice, no lo entiendo, no entiendo por qué se han ido. Mira lo que nos dice este canto: ¿por qué se amotinan las gentes? Y esa palabra motín da la idea de un tumulto de gente furiosa. Es una conspiración que se ha planeado. El canto nos describe un grupo de personas en particular, y hay gentes de todo tipo aquí que en verdad son rebeldes. Esto básicamente nos habla de una sublevación. Es decir, este es un término militar donde el inferior se rebela contra el superior, contra su autoridad. Esto es lo que hacen las personas que no tienen una relación con Dios. Se vuelven sus enemigos y no se quieren someter a Él, como dice Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esos éramos nosotros antes de venir a los pies del Señor Jesucristo. Éramos enemigos, rebeldes. Aquí estamos viendo un complot de este grupo de personas, pero es universal. Están en todas partes del mundo contra Dios. ¿Qué están haciendo estas personas? Pues ya lo vimos. Estos pueblos piensan cosas vanas. El canto nos dice que este no es un movimiento espontáneo. Mira, usa la palabra piensan, lo que nos da la idea que se ha planificado. Hay una agenda detrás. Se ha tramado minuciosamente. Pero al final, también nos dice este versículo, todo eso será sin ningún provecho, está destinado al fracaso porque es en vano.
La rebelión de las personas no está haciendo al mundo mejor. Al contrario, lo está haciendo mucho peor. Cada vez que se alejan más y más de Dios, el mundo cae a pedazos. El ateísmo, la evolución, la drogadicción y todo tipo de inmoralidad que va en contra de Dios está afectando al mundo cada vez más y más y más. Versículo número 2, David nos sigue contando de lo que está sucediendo. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. Mira, no solo las personas comunes y corrientes, sino también los líderes están participando de esta gran rebelión. Estas son las autoridades máximas de la tierra, se están rebelando contra su superior que es Dios. Dios estableció a las leyes, como dice Romanos 13:1, los puso ahí, pero se están rebelando contra él. Países enteros que han vivido en conflictos por una eternidad se unen para planear un motín contra Dios. Mira lo que nos dice, este motín no nada más es contra Dios, se juntan estos reyes y estos príncipes consultan unidos, ¿contra quién? Nos lo dice aquí, contra Jehová y contra su ungido. El complot va contra Dios y también aquí vemos que va contra aquel que él ha escogido como líder y lo describe como su ungido. El salmista no se explica la razón por la cual estas personas quieren pelear una batalla que prácticamente es perdida contra Dios. Lo mismo sucedió cuando Pilatos, Herodes, los sacerdotes y la gente se unieron contra Jesús. Personas que no se llevaban bien se unen para crucificar al Hijo de Dios. Esto es lo que sucede cuando la gente se rebela contra Dios. ¿Y cómo se le nombra a aquel que Dios ha escogido? Se le nombra su ungido. Esta es la palabra Mesías, que en el Nuevo Testamento se traduce como Cristo. En el Antiguo Testamento, los reyes y los sacerdotes se les nombraba para un servicio de parte de Dios y se les ungía con aceite. El ungimiento indicaba que Dios los había elegido para esa misión especial y los iba a dotar de dones. Históricamente, recuerda, cuando David está escribiendo este salmo, se está refiriendo a él mismo y que Dios lo había ungido como rey. Pero proféticamente apuntaba al Señor Jesús, quien es el ungido de Dios, el ungido especial. Porque el Señor Jesucristo combina los tres oficios que se ungían en aquella época: el sacerdote, el rey y el profeta. Y piensa, la rebelión del hombre contra Dios no terminó en la cruz del Calvario, ni allá en el jardín del Edén. Esto sigue y seguirá. Déjame darte algunos ejemplos de este motín contra Dios. En 1859, el libro de Charles Darwin llega a las escuelas y les enseñan a los niños que el hombre viene del chango, siendo que la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza en Génesis 1:27. En 1963, la atea Madeleine Murray O'Hair logró que se quitara la oración de las escuelas públicas, siendo que la Biblia dice orad sin cesar en Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Sabes cómo terminó esta mujer? La asesinaron y su cuerpo fue encontrado muchísimo tiempo después. Poco después, se dejó de comenzar las clases leyendo el Padre Nuestro o una porción de las Escrituras, siendo que la Biblia dice que debemos de amar al prójimo y no debemos de matar en Mateo 22:38 o Romanos 13:9. Esto hubiera ayudado muchísimo en los tiroteos que se han suscitado en las escuelas. El doctor Benjamin Spock convenció a los padres de no disciplinar a los hijos físicamente al portarse mal, porque eso afectaba su autoestima, siendo que la Biblia dice que si castigamos al muchacho con vara no morirá en Proverbios 23:13 y 14. ¿Y sabes?
El doctor Benjamin Spock se suicidó. En el año 1970, Norma McCorvey de Texas, mintiendo, diciendo que fue violada, quería abortar. Ella ganó el caso y, ¿sabes?, se inició el primer paso para el aborto, para legalizar el aborto en 50 estados de la Unión. Siendo que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos en el Salmo 127:3. Como el caso de ella duró mucho, el bebé de Norma nació y fue dado en adopción. Pero se había dado el primer paso para legalizar el aborto. En el año 2005, la Corte Suprema de los Estados Unidos prohíbe la exhibición de los 10 mandamientos en las cortes, a pesar de que la Biblia dice que nunca se debe de apartar de nosotros este libro de la ley en Josué 1:8. En el año 2008, el estado de California legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, siendo que la Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer en Génesis 2:24. En el año 2014, el estado de Colorado fue el primero en legalizar la marihuana, siendo que Dios dice en su palabra que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y se debe de cuidar en 1 Corintios 6, 19, 20, y la lista sigue y sigue y sigue. Como puedes ver, el mundo está en rebelión contra Dios y contra su ungido. Se pueden burlar de Jesucristo lo que ellos quieran, pero no se atreven a burlarse de ningún otro líder religioso. Definitivamente, este complot sigue y no se va a detener. Mira lo que dicen estos hombres perversos en el versículo número 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Te fijas? El salmista indica que la razón de su rebelión es que no quieren someterse a la autoridad de Dios. Las personas básicamente están diciendo: no queremos que tú gobiernes sobre nosotros. No ven los mandamientos de Dios como algo bueno, algo que les ayuda. Están ahí para que no sufran daños, pero ellos lo ven como un estorbo. Esta es la herencia que dejó el diablo desde Adán y Eva cuando les dijo que iban a ser como Dios. Y ese es el deseo del hombre pecador. Ese es el deseo del hombre que está en su depravación total. Pero ¿sabes? Para el creyente que tiene una relación personal con Dios, que ha nacido de nuevo, esas ligaduras que son las leyes de Dios se ven como algo apreciable. Ellas son dignas de ser amadas, como dice Salmo 119, 97. Ellas son una lámpara que guían, como dice Salmo 119, 105. Ellas transforman el corazón, como dice Hebreos 4:12. Ellas nos ayudan a que todo salga bien, como dice Josué 1:8 y 9. El creyente sabe que estas ligaduras de parte de Dios son para su beneficio, por eso se deleita en ellas y busca obedecerlas, no como los rebeldes que quieren cortarlas. ¿Y tú, cómo ves las leyes de Dios? ¿Como un estorbo que hay que quitar de en medio o como un beneficio para tu vida? El rebelde las ve como un estorbo y no quiere someterse a ellas y va a cortar estas ligaduras, pero no el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué es lo que dicen ellos? Echemos de nosotros sus cuerdas. Los rebeldes sienten que estas cuerdas de Dios son pesadas, no alcanzan a ver ese beneficio del que hablamos, no entienden que ningún hombre va a lograr una libertad total. O van a ser gobernados por Dios o van a ser gobernados por el diablo por medio del pecado. Todo hombre, tarde o temprano, le tendrá que dar cuentas a Dios, le guste o no le guste, para salvación o para condenación, como dice Romanos 14:11. El único que promete una libertad verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los hombres quieren romper todo lazo como súbditos de Dios, no quieren recibir órdenes, quieren libertad para darle rienda suelta a sus concupiscencias.
Estas cuerdas de parte de Dios no tienen una mala intención, al contrario, son cuerdas de amor para su beneficio. Dice Oseas 11:4, con cuerdas humanas os traje con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan yugo sobre la cerviz, y puse delante de ellos comida. Pero el rebelde no lo ve así. Ya muchos han intentado independizarse de Dios y lo siguen haciendo, pero no han tenido éxito ni lo tendrán. Es más, la Biblia describe la guerra del Armagedón. Todos se unirán para pelear contra el Cordero de Dios, según Apocalipsis 17:14. Todas las naciones se juntarán para acabar con el pueblo de Dios también, dice Apocalipsis 19:15, 19. El hombre cree que puede liberarse de Dios, pero se hace cada vez más y más y más culpable ante Él, y algún día le tendrá que rendir cuentas. Cuando una persona hace su voluntad fuera de la de Dios, está participando en esa rebelión. Cuando una persona hace de lado las leyes de Dios y le da rienda suelta a sus concupiscencias, está participando en esta gran rebelión que nos está describiendo en este Salmo David. Y es que el pecador no sabe lo peligroso que es romper las ligaduras de Dios. Son como cuerdas de paracaídas. Esas cuerdas unen al paracaídas y son para su protección, no para su atadura. Si rompe por lo menos una de las cuerdas, la caída no será igual. El romper las cuerdas representaría su muerte. El incrédulo, al romper estas cuerdas, está cayendo directamente al precipicio llamado infierno. Versículo número 4, mira lo que dice David. ¿Estará Dios preocupado en el cielo? ¿Estará Él tronándose los dedos? ¿Qué es lo que sucede en el cielo mientras está esta rebelión aquí en la tierra? Dice así: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El canto muestra que a pesar de todo, esto es vano. Dios se encuentra en su trono gobernando. ¿Te fijas cómo lo describe? No existe ninguna alarma de pánico allá en el cielo a causa de esta rebelión. Esta conspiración ridícula no altera a Dios en lo más mínimo, no le inquieta. El canto menciona a Dios en los cielos para indicar su grandeza en comparación con la pequeñez del hombre. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Se reirá. La respuesta de Dios es una risa a causa de este complot sin sentido. Básicamente es una risa burlona. Tratan de hacer un desafío absurdo contra Dios. Dios mismo sabe las limitaciones del hombre porque Él los creó. Es como si un grupo de hormigas se uniera para tirar a un elefante que no las deja pasar. Es absurdo, es ridículo, y eso es lo que está haciendo el hombre. Increíble. Versículo número 5 dice lo siguiente: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¡Wow! ¿Sabes? La risa no será permanente. La rebelión terminará en un gran desastre para el hombre. La risa de Dios fue el presagio de la ira que vendrá contra el hombre y su pecado. La paciencia de Dios llegará a su límite y se convertirá en ira contra ellos, y será horrendo caer en las manos del Dios que está airado, como nos dice Hebreos 10:31. Dios no va a ser tolerante con estas naciones. Llegará el día cuando mostrará su furor. Dice Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es: nadie. Nadie. Llegará el día
que todos estos rebeldes buscarán esconderse de Dios, pero no habrá escapatoria, no habrá. ¿Te fijas lo que hemos visto hasta ahorita? El motín contra Dios. Ahí el rebelde no respeta la autoridad de Dios y este rebelde tampoco cree en la disciplina de Dios. Mira lo que nos dice el versículo número 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cuando David escribe esto, como comentábamos al principio, él se refería a él mismo. Cuando él lo escribe, en aquella época Dios lo había nombrado rey y había algunos que no estaban de acuerdo y estos querían quitar a David. Pero aquí se menciona algo interesante. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Dios ya había dicho que David reinaría desde Sión, su santo monte. Y Sión es muy interesante porque ahí es donde se llevaría el arca del pacto y más tarde Salomón construiría el templo. Ahí es donde David viviría y sabes, David es un tipo del Señor Jesucristo. Este canto profético apuntaba hacia el reino de Jesucristo. Precisamente en Sión es donde el Señor Jesucristo entró sentado en un pollino. En Sión, ahí es donde Él partió para ir al cielo. Y también dice Apocalipsis 14:1 que ahí es donde Jesús regresará. Sión había sido establecido por Dios y ahí Él había puesto su ungido para reinar. En la época de David, al rey David, pero al Señor Jesucristo por toda una eternidad. Dios tiene un plan para tratar con la rebelión de las personas donde su Hijo Jesucristo es el gobernante. Cristo es el Rey y reinará para siempre, aunque se rebele el hombre y el mismo diablo. No importa los intentos que se hagan, Dios ya estableció a su ley. Dice a su rey, dice Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros le crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios ya ha nombrado a su ungido y nadie lo podrá quitar de ahí. Versículo número 7, mira lo que dice. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora en el canto, el ungido comienza a decir unas palabras que le ha dicho Dios. David, históricamente, da testimonio de que Dios lo había puesto ahí y le aseguró firmeza en su reinado. Pero sin darse cuenta, inspirado por el Espíritu Santo, David estaba profetizando la venida de Jesús y el mensaje que traería de parte de su Padre. Este texto es citado en el Nuevo Testamento varias veces para mostrar la profecía acerca de Jesucristo. Por ejemplo, Hebreos 5:6 hace referencia a él para indicarnos el nacimiento de Jesús. Hechos 13:32 al 34 indica la resurrección de Jesucristo, haciendo referencia a este pasaje. Hebreos 5:5 vuelve a mencionar este salmo. Ahí Dios le da el nombramiento supremo de Rey al Señor Jesucristo. Pero te fijas, aquí hay algo interesante que quizás nos pudiera confundir un poquito. Dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pareciera que este verso indica que Jesús fue creado o engendrado por Dios el Padre, pero en realidad no es así. En el contexto habla del momento de su nombramiento al hacerse hombre y la posición que él se ganó legalmente en la cruz del Calvario. Fíjate las palabras de una por una. Dice yo. Esto fue lo que dijo Dios y aquí nos habla de la autoridad de Dios. ¿Qué dijo Dios? Yo te engendré. La palabra engendrar ciertamente es dar a luz como un médico, pero también nos habla de un linaje, de una descendencia.
Esta palabra es usada para indicar el nombramiento de la coronación de Jesús al resucitar. Y ahora, ¿cuándo lo engendró? Dice hoy. Dios dice que en cierto momento engendró o nombró a Jesucristo como Rey eterno. Jesús sería el Mesías que reinaría para siempre, así lo prometió en 2 Samuel 7:14. Jesucristo es el descendiente de David. Como descendiente de David, en un momento fue colocado en esa posición en la historia. El momento al que se refiere es cuando resucitó de los muertos. Al momento de su resurrección fue declarado hijo de esa promesa y su reino se estableció. Dice Romanos 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Ahí está la referencia, según el Espíritu de Santidad. ¿Cuándo sucedió esto? Por la resurrección de entre los muertos. Al terminar su ministerio perfecto, el Señor Jesucristo resucitó y con eso se ganó legalmente el derecho de reinar, y ahí fue donde Dios lo engendró o lo nombró como rey. Versículo número 8. ¿Qué fue lo que se ganó con todo esto? Mira lo que dice Dios. Pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios está invitando a su ungido a que pida su herencia para gobernar en toda la tierra. La labor realizada complació a Dios el Padre, por eso está dispuesto a darle toda la gloria. Pero ahora, por este momento, quizá tú no lo alcanzas a ver, porque en una manera temporal el diablo tiene control. Por eso nosotros leemos en Lucas 4:6, cuando el diablo fue a tentar al Señor Jesús, le prometió esto. Le dice: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y le enseñó al Señor Jesús todos los reinos de la tierra. Dice el diablo: porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Sí, pero por un tiempo temporal, no para siempre, porque el Señor Jesús reinará. No creas que Dios no está en control del mundo. Llegará el momento que pondrá a cada uno en su lugar y los rebeldes le tendrán que dar cuentas a su ungido de esa rebeldía. Versículo número 9. Mira lo que va a suceder con estos rebeldes que han iniciado este motín. Dice así el versículo número 9: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. El salmista está usando una expresión hebrea para indicar la severidad con la cual Dios los va a tratar. Esas mismas palabras son dichas por Juan en el Apocalipsis. Imagínate, Apocalipsis 2, 26, 27, ahí usa las mismas palabras. Dios acabará con ellos fácilmente, tal como se desmenuza una vasija. Al desmenuzar el vaso de barro, no se puede reparar o pegar. Lo que indica es una destrucción prácticamente total. Nadie puede resistir a Dios y luego esperar que le vaya bien. Si has estado tú resistiendo a Dios, date cuenta que es inútil. Mejor arrepiéntete y ponte a cuentas con Él por medio de Jesucristo. El que cae en manos del Dios airado será prácticamente desmenuzado. Esta es una rebeldía contra Dios y nosotros vemos que el rebelde al final tampoco aceptará la misericordia de Dios. Dios muestra también su misericordia para con el rebelde y quiere que se arrepienta, pero sabes, el rebelde no quiere. Ya vimos que este rebelde no respeta la autoridad de Dios. Este rebelde tiene en poco la disciplina de Dios, pero también no ve la misericordia que Dios tiene para con él.
y eso será algo doloroso que él tendrá que pasar. Mira el versículo número 10 lo que nos dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Ahora, el salmista espera que con todo lo que él ha expuesto anteriormente, los rebeldes reflexionen sobre su mal proceder y cómo van a terminar. Se dirige primeramente a los reyes porque estos ejercen una influencia y son ejemplo para las demás personas. Después se dirige a quienes imparten justicia porque esta rebelión contra Dios es totalmente injusta. Mira lo que les dice en el versículo número 11. Servir a Jehová con temor, alegraos con temblor. El salmista indica las cosas que deberían ellos de hacer. Todo debería de ser al revés. Ellos deberían de respetar a Dios, servirle y disfrutar de esa relación. El hombre debe de temer a Dios, debe de ser reverente con Él. Ese es el principio de la sabiduría según Proverbios 1:7, pero el rebelde la rechaza. Por eso ellos deben de reflexionar al respecto porque están actuando neciamente y vanamente. El salmista espera que ellos lleguen a recapacitar. Deberían de someterse a Dios y a su ungido mientras haya tiempo. Aquí vemos la misericordia de Dios invitándolos. El juicio no ha llegado aún porque Jesús está dando tiempo a que la gente se arrepienta, como dice segunda de Pedro 3:9, pero ellos no lo aprecian. El mundo no se le ha salido de control a Dios, simplemente está dándole un poco más de tiempo al hombre. Mira, dice Salmo 93, versículos 1 y 2. Jehová reina y se vistió de magnificencia. El versículo número 2 dice, firme está su trono desde entonces. El trono de Dios está firme. Él está en control de todas las cosas, pero el hombre rebelde malinterpreta la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que se pide para escapar de esa ira? Mira, nos lo dice el versículo número 12 y así termina el canto. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El canto termina nuevamente con la misericordia de Dios para este vil pecador. Se le invita a que se someta al ungido que ha elegido Dios. Cuando se escribió este canto, David era el rey y lo que se estaba diciendo es que deberían de someter a la autoridad de David como rey porque Dios lo había nombrado, lo había puesto ahí en Sión. Pero proféticamente para nosotros los cristianos se nos habla de honrar al Señor Jesucristo y es lo que tiene que hacer el pecador, arrepentirse de sus pecados, dejar esa rebeldía y ponerse a cuentas con Dios, poner su fe en el Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Ahora, nosotros leemos aquí en este versículo 12 la palabra honrar al Hijo, pero si tú vas a versiones antiguas de la Biblia como la Reina Valera 1909, vas a encontrar la palabra besar al Hijo. Esto indica una sumisión humilde, voluntaria ante el superior para mostrar lealtad. Era lo que se hacía con los reyes, se les besaba. Es primordial someterse a Jesucristo, el Hijo de Dios, el ungido, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Solo Él puede dar vida, como dice Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Es lo que nos dice también el Evangelio de Juan. Solo en Cristo está la esperanza para este vil pecador. Ahora, en este versículo David menciona más muestras de misericordia de parte de Dios. Mira lo que dice, para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Sabes? Si se pone a cuentas este rebelde con Dios, se escapará de su ira. También dice, bienaventurados todos los que en Él confían.
Se recibirán bendiciones en lugar de castigo de Dios si se besa al Hijo, si se honra al Hijo, si se pone a cuentas con Dios por medio del Hijo. ¿Cómo termina este canto? Con la palabra bienaventurado. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y ya hemos estudiado esta palabra bienaventurado. Significa bendecido, dichoso, feliz. Esta palabra en su idioma original está en plural. Básicamente nos está diciendo que esta persona será felicísima. El salmista no quiere que los rebeldes terminen mal y les está haciendo una invitación para que tomen la misericordia de Dios. Este salmo termina con la otra parte de la moneda, la otra cara, para exhortar a estos rebeldes, animarlos a tomar la bendición de Dios, que se pongan a cuentas con Él. Muchos están pagando ahora el alto precio de esa rebeldía contra Dios. Se han quitado esas cuerdas de protección desobedeciéndole y haciendo las cosas a su manera. Ahora, tristemente, sus familias, trabajos, relaciones, economías, qué sé yo, se dirigen a la ruina. ¿Por qué? Porque han cortado esas cuerdas de amor de parte de Dios. Y peor aún, su alma va hacia una condenación eterna porque no han honrado al ungido de Dios, al Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿estás buscando independizarte de Dios? ¿Estás honrando a Jesucristo, el ungido de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo la estás viviendo? Yo te tengo un reto en esta tarde. Analiza tu vida y ve si no estás contribuyendo de alguna forma en esta rebelión vana que se ha levantado contra Dios. Analiza tu vida, analízala. Bueno sería que nosotros oráramos de la siguiente manera: Dios mío, ayúdame a que mi corazón no se una en este motín contra usted. Ayúdeme, Señor, ayúdeme. Recuerda, hay rebeldes que no quieren respetar a Dios, desechan su autoridad y van a terminar muy mal. Que no seas tú uno de ellos. Venga toda creación y nación a sus pies. Él rompe armas, lanzas y a la guerra se cesar. Oh poderoso de Israel, a nuestro lado estás. Caminamos con la fe en aquel que vencerá. Dios de los ejércitos, guíanos en fuego.